vivir. Pero saben que a veces nosotros, sobre todo en nuestro país, a veces no sé si le ha pasado, pero escuchamos mucho cuando la gente nos pregunta, mira, ¿cómo te va? Y nosotros la respuesta que podemos dar es, bueno, aquí sobreviviendo. ¿Verdad que sí? Y cuando uno sobrevive es porque está pasando una crisis, una dificultad. Y cuando uno dice estoy sobreviviendo, posiblemente muchas veces nosotros estamos dejando de ver lo hermoso que es la vida que Dios nos ha regalado. Pero la clave es esta, la clave es que nada nos debería nosotros separar de la felicidad con la que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Porque Dios quiere que vivamos felices. Aunque sabemos que este mundo no nos ofrece la felicidad plena, pero con Dios podemos ser felices aún en medio del dolor. Amén. Y por eso les traigo esto que está acá. Esta noticia dice 10 casos de supervivencia y aguante humano. Yo les confieso algo, este mensaje tenía que haberlo predicado en mi iglesia local, allá en Guarena Central, un día antes del Día del Padre, porque era un sermón que tenía preparado para la iglesia local, pero no lo prediqué porque me intimidé porque habían como 4 pastores en la iglesia y habían unos estudiantes de teología y uno dice, bueno, ¿para qué uno va a predicar la palabra? Pero Dios usa a cualquier persona que se pone en sus manos, amén, a cualquier persona. Y este mensaje era un mensaje que precisamente venía como, no de casualidad, era la disposición de Dios para hablarnos de lo que iba a venir, porque después, el jueves pasó lo que pasó, o el miércoles pasó lo que pasó en nuestro país. Dale un clic allí, Rey. Usted conocerá este nombre, Harrison O'Kene. Dale otro clic. O alguien llamado Julian Koepke. No conocen esos nombres, ¿verdad? Yo tampoco los conocí. Pero estos nombres son precisamente de estas 10 casos de supervivencia y aguante humano. Personas que lograron vivir cuando no había ningún tipo de posibilidad de vivir. Nosotros en las redes sociales hemos visto que ahorita en Venezuela mucha gente ha vivido de manera milagrosa. Extremadamente, ¿verdad que sí? ¿Y cuál ha sido la respuesta de eso? Incluso los rescatistas, de gente que no cree en Dios, ¿cuál ha sido la respuesta? Eso es un milagro. Admiración. No hay otra palabra, es decir, que Dios se puede manifestar aún en las condiciones más oscuras de la vida. ¿Amén? Y en este caso, estas personas, Harrison O'Kene y Julian Koepke, tienen una similitud con lo que pasó con muchas personas de nuestro país. Harrison era un chef de un crucero. ¿Y cómo es la vida de un chef de un crucero? Sabe que se tiene que montar en un barco, a meterse en el fondo del mar, a servirle comida a la gente. Pero ese día de mañana, cuando él salió, cuenta su historia, que el barco ese día no volvió a casa, porque se hundió. Así que este chef estaba viendo cómo ese crucero se hundía con toda la tripulación a bordo. Y cuando te hundes en el mar, ¿qué es lo que vas a tener? 2 cosas seguras: oscuridad y falta de aire. Exactamente. Pero resulta que en la historia de Harrison, o que en esta persona que sobrevivió, se logró meter a un cuarto del crucero. Y había ahí algo que se llama burbuja de aire. La burbuja de aire es ese espacio vacío entre el agua y el techo. Y esa burbuja era como de 1 metro de alto. Así que Harrison logró sobrevivir a que ese crucero estuviese hundido durante 36 horas. Más de un día en la profundidad del mar. Nos preguntamos, ¿por qué alguien pudo sobrevivir así? O el de Julian. Julian era una joven de 12 años que un día de vísperas de Navidad viajó en una avioneta, pero cosas como de película. Un rayo impactó el avión donde viajaba. Cosas que pasan de una en 1.000.000. Impactó ese avión y Julian cayó del cielo a 2.500 metros de altura sobre la tierra. Y para milagro, Julian cayó viva. Y solamente lo único que se fracturó fue la cadera y tenía un ojo hinchado. Esa es la historia de esta muchacha. Pero Julian cayó en la selva amazónica del Perú. Y ella se acordó de un consejo que su padre le daba si llegaba a vivir algún momento de tragedia. Julian cayó cerca de un arroyo. Y su papá le había dicho
que cuando viese un arroyo ella tenía que ir aguas abajo, porque aguas abajo iba a encontrar seguramente una población o una aldea con vida. Y eso fue lo que hizo Julián. Esa joven, durante 7 o más días, si mal no recuerdo en su historia, arrastrándose sin entender por qué estaba pasando esa situación, logró sobrevivir y llegar a una aldea que la rescatara. 12 años. Con 12 años. ¿Qué les puedo decir? Ellos tienen algo en común. Ellos se aferraron a querer vivir. Se aferraron a vivir. No a sobrevivir. Ellos se aferraron a querer vivir. Y nosotros, como hijos de Dios, las personas que estoy aquí transmitiendo en vivo, nosotros debemos aferrarnos a la vida. Y la vida es Cristo Jesús. Amén. 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 Y hoy vamos a traer ese tema a colación. Vivir solo por fe. Así se titula el mensaje de esta mañana. Vivir solo por fe. Yo le pregunto, ¿es posible eso? Sí, claro que sí. Pero en nuestra mente humana seguramente se nos vienen cosas como que, bueno, si yo no trabajo no como. Pero ¿qué significa en la Biblia vivir solo por fe? Y es lo que nosotros vamos a ver. Yo no sé, la hermana le preguntaba allá, yo me decía, yo soy de allá del Paraíso, desde la fundación de Chacao, ¿no, hermana? Ya hace unos cuantos años. ¿Cómo ha vivido con Cristo a pesar de no sé qué, 20 años, 30 años, no sé? La fe ha sido la clave de todo eso, ¿verdad que sí? Sí. Y seguramente ustedes que están acá también. Pero entonces vamos a entender qué es vivir solo por fe, ¿le parece? Según el Señor, ¿quieren vivir por fe? Amén. ¿Están dispuestos? Amén. Bueno, vamos a ir a la lectura bíblica de hoy, que se encuentra en Habacuc 2:4. Abra su Biblia, busque su Biblia si la puede, para que ese ruido moleste al enemigo y nos dé poder en el Señor. ¿Eh? El poder de la Biblia. Entonces, Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice la palabra del Señor lo siguiente. Sé que es difícil conseguirlo, porque es un profeta chiquitico ahí en la Biblia, pero dice lo siguiente el Señor. Dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Vea lo que dice el Señor. Dice, hay personas que se enorgullecen, pero el que es justo va a vivir por fe. Amén. El Señor es claro. Y esto es lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros, pero yo le voy a dar el contexto de este pasaje bíblico de Habacuc 2:4. Yo me identifico con este profeta, Habacuc. ¿Ustedes saben cómo se conoce este profeta? A Habacuc se le conoce como el profeta quejón. El profeta quejón, así se le conoce a Habacuc. El profeta quejón. Porque Habacuc se quejaba. Yo no sé si nosotros nos quejamos. Si nosotros nos hemos quejado alguna vez por alguna situación que no hemos querido pasar. O porque nos quedamos sin algo. Entonces, generalmente la reacción del ser humano es quejarse. Es quejarnos. Y Habacuc era un profeta que se quejaba. De hecho, si usted, el capítulo 1, para entrar en contexto, Habacuc se está quejando con Dios por las injusticias que estaba haciendo el pueblo de Dios en Jerusalén. El pueblo de Dios en Jerusalén estaba viviendo como le daba la gana. Maltrataban a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, los endeudaban más, tenían idolatría, adoraban a cualquier tipo de cosa, a cualquier tipo de Dios, y el pueblo estaba desenfrenado hasta en perversiones sexuales. Así estaba el pueblo de Dios en Jerusalén. Y Habacuc veía eso y decía, Señor, ¿cómo es posible que el malo prospere, de que el malo tenga éxito, de que el malo avance, tenga logros, y el que es justo, el que es bueno, el que te teme, el que no se mete con nadie, es rechazado y oprimido? Eso Habacuc no lo podía entender en su cabeza. Es como lo que ha pasado ahorita. Hay muchas personas que se preguntan, ¿pero por qué pasó esto? Yo tengo una tía por parte de mamá, y ella tenía una familia lejana, algo así como nos conocemos, y en ese terremoto perdió a 6 personas. Esa tía mía, a 6 familiares. 3 niños, 3 adultos, así, de un solo golpe. Y en nuestra cabeza puede venir la pregunta, ¿por qué pasó esto? Y podemos quejarnos contra Dios. Y el hombre puede quejarse contra Dios.
al no entender estas cosas. Habacuc no entendía esto, porque Habacuc reconoce que Dios es fiel. Habacuc reconoce que Dios no es un Dios de maldad, que Dios no se complace que los malos ganen y los buenos sufran. Pero Habacuc le pone su queja a Dios. Dentro de todo, ¿saben qué es bueno? Que nosotros nos quejemos con Dios. Porque no nos estamos quejando ante otro, nos estamos quejando ante el Rey del Universo, a pesar de la queja. Pero ¿saben qué? La queja, cuando nosotros nos quejamos, a veces la queja es precipitada. No sé si está de acuerdo conmigo. A veces nos precipitamos a quejarnos. ¿Y por qué nos precipitamos? Porque no entendemos. Pero Dios sí lo entiende. Pero somos precipitados. Y a veces cuando nos quejamos, esa precipitación viene, ¿saben por qué? Porque nos estamos olvidando de algún carácter, de algún atributo del carácter de Dios. Entonces nos podemos olvidar que Dios es amor. Nos podemos olvidar que Dios es fiel. Nos podemos olvidar que Dios es verdad. Nos podemos olvidar que Dios es bueno. Nos podemos olvidar que Dios es justo. Nos podemos olvidar que Dios hace juicios sanos y justos y fieles. Y entonces a veces cuando nos quejamos es porque nos estamos olvidando de alguna partecita de Dios que Él nos los muestra a través de su palabra. ¿Saben? Y Habacuc se precipitó en quejarse con Dios porque se le olvidó algo por ahí. Pero entonces Dios es tan bueno con nosotros y tenga eso presente. Dios siempre va a escuchar nuestras quejas. Amén. Porque Dios es paciente. Amén. Amén. Dios es misericordioso. Amén. Dios es compasivo. Y a Dios le duele lo que a usted le pasa. Y Dios le entiende las preguntas que usted tiene en su cabeza. Dios lo entiende. Y yo quiero que usted pueda centrarse en ese amor del Señor, ese nivel del amor de Dios por nosotros. Porque si un hijo de nosotros no nos hace caso, le lanzamos la chola. Pero Dios es paciente, ¿verdad? No nos lanza la chola de una buena vez. Y eso demuestra ese amor que Dios tiene por todos nosotros. Amén. Amén. Pide entonces, ahí llega el capítulo 2 para poder entrar en contexto a la lectura bíblica que les decía de Habacuc 2:4. Y en el versículo 2 de Habacuc 2, Dios empieza a dar una respuesta al profeta. ¿Queremos respuesta? Dios nos las va a dar. Entonces dice la palabra de Dios en Habacuc 2:2 lo siguiente. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. Vea el factor que Dios dice. Todo se va a cumplir a su tiempo. Y Dios dice después, en el verso 3, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y entonces dice ese versículo conocido en el cristianismo, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora aquí viene eso clave, y vamos a darle un clic para entender, Raymond, ¿qué es eso del Señor que dice por su fe vivirá? Yo me encargué de buscar 2 versiones más de la Biblia, o traducciones de la Biblia, para poder entenderlo un poquito más. En la traducción Dios habla hoy, es una traducción católica, pero es muy buena. Esa traducción dice, ese mismo versículo, escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por... Claro que sí. Y mira esta otra versión, dice, los babilonios son prepotentes porque son malvados. Y entonces Dios dice, pero el justo vivirá, ¿por qué? Confía en Dios. Entonces, diga. Martín Lutero establecía que los justos se salvan por la fe. Amén. Y eso lo aprendió después de la lectura bíblica. Amén. Y es que así, hermanos, nosotros nos salvamos por fe, pero debemos entender qué es eso entonces para vivir por fe. Lo que entendió Lutero, que después vivía feliz a pesar de la persecución. Se confesaba 1000 veces al día. Hacía penitencias y todas esas cosas. Leyendo cosas. la Biblia consiguió esto: los justos se salvan por la fe. Se acabó el rollo. Bueno, ese es el rollo que se nos tiene que acabar a todos nosotros. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas cosas, muchos rituales, muchas cosas para agradar al Señor.
Y no estoy diciendo que la obediencia no es importante, porque la fe, ahorita vamos a desarrollar mucho este tema. Vea que entonces la fe requiere fidelidad. Si usted quiere vivir, debemos ser fieles a Dios. Amén. Amén. Entonces, ahí está una clave. Dios nos está dando las claves para vivir. Sea fiel. Amén. Sea fiel. ¿Dios es fiel con usted? Amén. Sí. Sí, Gloria al Señor. Amén. claro que sí. Y vivir también implica confiar. Y a mí me gusta mucho cómo transmiten el tema de confiar. ¿Saben por qué? Porque confiar es como un matrimonio. Confiar es como un matrimonio cuando usted no está con esa persona que ama o aprecia y usted confía que esa persona lo va a amar cuando no está delante de usted, que le va a ser fiel a usted. ¿Sí está bien? Confianza. Confianza. O esa confianza en Dios que nos está diciendo es la confianza cuando las cosas van bien, pero no cuando van muy bien. Yo confío en Dios, pero en la gente no. Está bien, hermano. No, está bien. Yo lo entiendo. Yo entiendo lo que quiere decir. Pero vea esto, la confianza en Dios. Cuando tenemos todo, cuando no tenemos nada. Dios proveerá. Ese es el nivel de confianza que Dios quiere que tengamos en Él. Y cuando nosotros en verdad aplicamos esa confianza, entonces vivimos solo por fe. Amén. Amén. Pero vamos a ser sinceros, y lo que nos están viendo por acá. A veces nosotros no queremos tratar de resolver todo por nuestra cuenta. Sí, sí. Por lo que sabemos, Es cierto. por la experiencia incluso religiosa, eclesiástica, tantas cosas. A veces queremos hacer eso, pero Dios dice, confía. El Salmo 46 que dice, estén quietos y confíen que yo soy Dios. Amén. Y así el justo vivirá. ¿Sí lo ve? Ahora, ¿qué más dice la palabra del Señor para entender este tema de vivir por fe? Raymond, si quiere pasa allí la diapositiva, por favor. ¿Qué dice ahí? En tiempo de paz puede haber fe. ¿Sí o no? Sí. Cuando todo está bonito, ¿cómo se siente con Dios cuando todo está bonito? En el tiempo de tribulación, como ahorita. No, pero mira lo que me pasó a mí. Ajá. Que yo andaba pensando, yo decía, me tengo que quitar esas cosas de la cabeza porque no puede ser, pero no se me quitaban de la cabeza porque tenía situaciones que resolver. Después que pasó esto, yo dije, ¿cómo no confiar en mí? Bueno, ¿Cómo no tener fe? Si Dios me está dando nada más y nada menos que la vida, regalándome la vida. Amén. Amén. Si eso ya es la bendición más grande que Dios le regala pueda. uno. Entonces, todas esas cosas, esas angustias desaparecieron. Amén. Vea entonces esto. Qué importante es esa experiencia. Generalmente, en verdad, cuando las cosas van bien, nadie se acuerda del Señor. Es cierto. Y eso es así. Solamente nosotros los cristianos. Y si acaso, a veces. Ah, Y entonces, ¿qué pasa? a veces. ¿Qué pasa? Tenemos esa situación y yo le voy a enseñar a través de la Biblia la historia de un hombre que vivió por fe. Y ese hombre, le voy a invitar para que usted entienda lo que es vivir por fe, que se vaya al libro de Crónicas, vaya al segundo libro de Crónicas, Crónicas 2, y se ubique en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas. Ese rey era uno de esos reyes fieles a Dios, de esos poquitos reyes fieles que Dios tuvo acá que tuvo en la tierra, en Jerusalén. ¿Ya lo tiene ubicado? Ezequiel. No, Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ajá. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Segunda de Crónicas 14. Ok. Ya lo tiene allí. Tenemos paciencia. No se preocupe. No se preocupe. Bueno, en Segunda de Crónicas 14 habla de un rey llamado Asa. Es uno de esos pocos reyes fieles que Dios tuvo. Y Segunda de Crónicas 14 dice el verso 2 lo siguiente. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí sentados quisiéramos que Dios dijera eso de nuestra vida. Que un ángel apareciera y nos dijera, bueno, hermana, usted ha hecho lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor. Eso sería un privilegio. Que Dios nos los diga cuando Él haga sentencia de nuestras vidas, porque eso significa que vamos a tener la vida eterna a su lado. Amén. Pero entonces, Dios es bueno con nosotros y nos va a ayudar a entender por qué Dios le dijo a este rey que él era bueno y recto.
El verso 3 de Segunda de Crónicas 14 dice lo siguiente: ¿por qué quitó los altares de los cultos extraños y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera? Versículo 4 dice: y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Y dice el versículo 5 que quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, perdón, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Amén. Por eso se lo enumero en la presentación. Estas fueron las cosas que este rey hizo que agradaron a Dios. Quitó altares de dioses falsos, ¿sí? Quitó altares donde posiblemente la gente sacrificaba a bebés, cosas horripilantes. Lugares altos, donde la gente iba y decía, bueno, yo no quiero ir para el templo de Jerusalén, yo mejor me voy para acá a este altar que me creé yo aquí, y no importa. Eso es como cuando a veces nosotros decimos, no necesitamos ir a la iglesia. Entonces eso quitaba el vínculo, esos lugares altos quitaban el vínculo de ir a la iglesia y tener un encuentro con Dios. ¿Ves? Él quitó esos lugares altos, quitó las imágenes y sobre todo mandó al pueblo a buscar a Dios de corazón para guardar sus mandamientos. Le pregunto, ¿cómo sería el mundo si los líderes del mundo le invitaran a la gente a buscar a Dios de corazón? ¿Cómo sería el mundo? Ni ellos fuesen corruptos, ¿verdad que sí? Sino temerosos del Señor. Asesino. Pero todo eso nos lleva a ver que este hombre estaba dispuesto a vivir una vida que le agradaba a Dios, ¿verdad que sí? Sí. Y posiblemente es lo que Dios ha hecho también en nuestra vida. Pero eso era en tiempos de paz. Pero luego de 10 años de paz, 10 años, Mira la corrupción. pasó algo. Y dice la palabra del Señor ahí en Segunda de Crónicas, verso 9, lo siguiente, dice: salió contra Jerusalén o contra el pueblo de Dios Sera, el etíope, y dice que salió con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Ahora la cosa se complica, porque ahora surge un enemigo, y el rey Asa podría haber dicho a Dios: Señor, pero yo no quité los altares, yo no quité los ídolos, como estaba ahorita Venezuela, que había un movimiento de personas hasta no cristianas diciendo: rompamos todas las cosas que están por ahí. ¿No vio eso? Había gente no cristiana diciendo: ¿dónde están los cristianos? Vamos a tumbar todas las cosas. Yo me quedé sorprendido de esas cosas. En realidad no es lo correcto como hijos de Dios, porque Dios nos ha dado libertad de conciencia. Ojo. ¿Sí? Pero no quiero traer eso a colación. Sino que este rey hizo todas esas cosas que no habían hecho su padre ni su abuelo, que estaba llevando al pueblo a obediencia. ¿Pero qué pasó? Entonces vino un enemigo a quitarle la paz. Pero Asa en ningún momento dijo: Señor, yo he hecho esto por ti. No, Asa no se lamentó, Asa no se quejó. Asa hace algo que nos ayuda a ver cómo un justo vive por fe. Y es el ejemplo que tenemos que leer en la Biblia. Y es el versículo 11 de Segunda de Crónicas. Ahí usted va a ver la clave de qué es vivir por fe. Segunda de Crónicas capítulo 14, verso 11, nos da la clave que si usted hace eso, usted va a vivir por fe. Y si va a vivir por fe, va a vivir feliz en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Y miren lo que dice el rey. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amén. Ese versículo 11 es un versículo poderoso Amén. que nos va a hacer ver por qué el rey Asa, después de ser rodeado por 1.000.000 y pico de enemigos, ninguno de ese ejército enemigo pudo vencer al rey. Amén. Y es que la clave, pásela, ya que está la clave resumida. La siguiente versículo. Asa hizo estos 6 pasos. Estos son los 6 pasos que tenemos que hacer nosotros diariamente en nuestra vida. Paso 1, clamar. ¿A quién le clama? ¿A quién le clamas? A Dios. Y Asa sabía que si clamaba, Dios le iba a responder y le iba a mostrar cosas ocultas que él no conocía. Amén. 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 Es decir, Dios quiere que este pueblo clame. ¿A quién? A Dios. Al Dios verdadero. Amén. Amén. Clamemos a Dios. Amén. Segunda clave para vivir.
Reconocimiento. Adiós. La oración dice Jehová su Dios, Amén. Jehová mi Dios. Amén. Ahí está la clave. Amén. Acuérdense que Jesús dijo, si ustedes me reconocen delante de los hombres, yo le voy a reconocer delante de mi Padre que está